because of environmental factors, por factores la atmósfera, animals, animales or other conditions. o otras condiciones. Now, the same way, En la misma manera, some hearts can become hardened unos corazones se pueden ponerse duros by pain, por dolor, fear, temor, pride, and trauma. trauma, And other hearts y otros corazones can be distracted by the worries and pressures of life. pueden ser distraídos por las preocupaciones y las presiones de la vida. So, before becoming frustrated with someone that you're trying to cultivate, Antes de ser frustrado por alguien que estás tratando de cultivar, we should ask what is happening inside that person's debemos heart. de preguntar qué está sucediendo dentro del corazón de esa persona. A gardener does not yell at a heart something. Un sembrador no grita a un corazón dañado, So the gardener works the soil. trabaja en la tierra. In the same way, we can help prepare En la misma manera que podemos preparar someone's heart through prayer, el corazón de alguien a través de la oración, patience, paciencia, listening, escuchándonos, compassion, compasión and a godly example. y un ejemplo piadoso. Now, we should never change the truth of God's word, Nunca debemos de cambiar la verdad de la palabra de Dios, but we should always ask God for wisdom pero siempre debemos de pedir a Dios sabiduría about how and when to pray. como cómo y cuándo compartirlo. Can anyone read 2 Timothy Ah, ¿Alguien puede leer segundo de Timoteo 2, 24? 2:24? English, I am ancestors. English. So it says, Dice así, the servant of the Lord porque el siervo del Señor must not strive, no debe ser contencioso, but be gentle unto all men, sino amable para con todos, apt to teach patience. apto para enseñar, sufrido. Now we're going to look at the water. Ahora vamos a ver el agua. 1 Corinthians 3:6 Primero Corintios 3:6. says, I planted, Yo sembré, Apollos watered, otros echaron agua, Apolos regó, but God gave the increase. pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. So, if we look at that verse, Si miramos ese versículo, they all did different things. todos hicieron cosas diferentes. One person may introduce Jesus, Una persona introdujo a Jesús, another person may help them understand the Bible, otros pueden ayudarlos a entender la palabra, someone else can encourage them during a difficult season. alguien más quizás nos puede dar ánimo en una temporada difícil. So, we do not all have the same role, Entonces no podemos todos tener el mismo rol, but every role matters. pero cada rol importa. Amén. So, spiritual water, El agua, spiritual watering agua espiritual, can look like puede ver praying for someone, como orar por alguien, checking on them, checando sobre ellos, inviting them to fellowship, invitándolos a comunión, reminding them of God's promises. recordándolos de
of God's promises. las promesas de Dios. When someone is new in their faith, Cuando alguien es nuevo en su fe, we should not assume no debemos asumir that they already know how to pray que ya saben orar or study the Bible. o entender la Biblia, Amen. Resist temptation resistir tentación or recognize God's direction. o reconocer la dirección de Dios. A new plant Una nueva planta is often fragile a veces es frágil and needs extra care. y necesita cuidado extra, However, watering pero echándole agua does not mean controlling it. no quiere decir controlarlo. We are called to help, Somos llamados para ayudar, guide, and encourage, dar ánimo and guide. y guiar, But we cannot force it to grow. pero no podemos forzarlo a crecer. You cannot pull on a plant Tú no puedes jalar una planta, to make it grow faster. hacerlo crecer más rápido. We can only provide what it needs Solo provea lo que necesita and allow God to produce it. y permite que Dios haga el crecimiento. For excellent gardening, you need sunlight, También necesita sol. which plants need sunlight to grow. Las plantas necesitan el sol para crecer. Psalm 119, Salmos 1, 19, 105 105 says, Thy word is a lamp unto my feet lámpara es a mis pies tu palabra and a light unto my path. y lumbrará a mi camino. So spiritually, Espiritualmente, light can represent the truth of God's word. la luz puede representar la verdad de la palabra de Dios. The word of God shows us where we are going, La palabra de Dios nos enseña en pos de dónde vamos but it also reveals areas in our lives that need to change. y puede también revelar áreas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas. So love Entonces, does not mean agreeing with everything that does. can you repeat that, please? Love does not mean El amor no necesita, agreeing with everything a person does. oh perdón, el amor no significa ser de acuerdo con todo lo que una persona hace. Ephesians 4:15 Efesios 4:15 says, speaking the truth in love dice, hablando la verdad de amor, may grow up into him in all things. puede crecer en todas las cosas. So notice that scripture does not only tell us to speak the truth, Esa escritura no solamente nos dice que hablamos la verdad, it tells us to speak the truth in love. nos dice que hablamos la verdad en amor. So the sunlight or the correction, La luz o la corrección, which I say correction, you know, the sun sometimes, cuando digo eso, en la intensidad del sol, correction should never come from pride, corrección nunca debe de venir de orgullo, anger, enojo or a desire to control something. o un deseo para controlar a alguien. The purpose of sunlight or correction El propósito del sol o corrección is growth. es para crecer. Amén. And now let's look at the roots. Y ahora vamos a ver las raíces. Before a plant produces, Antes que una planta produce fruto, it must develop roots. debe de tener raíces. Now, roots are hidden, Ahora las raíces están escondidas, but they're essential. pero son muy esenciales. So, the root, La raíz, we guess, is a personal relationship with God. can you repeat please?
is a personal relationship with God. Es una relación personal con Dios. Jesus explained. Jesus said that some people Jesús dijo que hay personas receive the word with joy, que reciben la palabra con gozo, but when trouble comes, pero cuando vienen los problemas, they fall away because they have no root. ellos se retiran porque no tienen raíces. So if our goal Si nuestra meta is discipleship, es hacer discípulos, be sure, make sure estar seguros to not make people que no hacemos las personas dependent on us. dependientes de nosotros. Our goal Nuestra meta is to help them become rooted in Christ. es para ayudarlos a ser arraigado en Cristo. Arraigado en Cristo. We can support people, Podemos apoyar a las personas, but their roots must eventually reach the soil. pero sus raíces eventualmente deben de Reach the source. llegar a la fuente. Amén. So, storms can reveal the strength of the roots. Las tormentas pueden revelar la fuerza de la raíz. Now, I have a simple question for you all to think about. Tengo una pregunta simple para que pensamos. Are your roots ¿Están tus raíces deep enough tan profundos you can stand there suficientemente para que tú te pares, mantengas parado during difficult times? durante temporadas difíciles? I'm kind of hurry, so I have two more points. The next one is the weeds. El siguiente es, The weeds. oh, how do you say weeds in Spanish? Son las, permítame un momentito. Son las malas hierbas. So a gardener also watches for weeds Un sembrador también tiene que ver las hierbas, because weeds compete porque ellos competan with the plant en contra de la planta for water, por el agua, nutrients, por los nutrientes, space, and sunlight. por el sol And space. y espacio. So spiritual weeds Las hierbas espirituales can be destructive habits, pueden ser hábitos destructivos, false teaching, enseñanzas falsas, unrepentant sin, pecados sin arrepentimiento. and all. Jesus warned Jesús avisó that the worries of life que las preocupaciones de la vida and the deceitfulness of riches y los engaños de las riquezas can choke the word pueden ahorcar la palabra. and make it unfruitful. And what I'm sorry? Make it unfruitful. Y hacerlo que no da fruto. And if you garden, the weeds do the exact same. Ahora, si tú sembras, tú sabes que las hierbas hacen lo mismo. They call it choking out. Lo llaman chocándolas. So Matthew 13:22 Mateo 13:22 says, dice the care of this world que los cuidados de este mundo and the deceitfulness of riches y el engaño de las riquezas choke the word la ahogan and he becometh unfruitful. y quedando sin fruto. Now, if you know, weeds are easy to remove when they're small. Ahora, si tú sabes, las hierbas son muy fáciles de remover cuando están pequeños. Now, small weeds, Ahora, las hierbas pequeñas, small, I'm sorry, what I say?
can eventually pueden eventualmente develop deep roots agarrar raíces profundas if we ignore them. si lo ignoramos. So, one thing I want to point out a little bit though is before pointing out weeds Antes de ver a las hierbas in someone else's life, en la vida de alguien más, we must examine our own garden. debemos de examinar nuestro propio jardín. We help others through humility, Ayudamos a los demás a través de la humildad, not for glory. Can you repeat that, please? We help others through humility. Ayudamos a otros con humildad. We are not there. So we should be able to say, Debemos de poder decir, God is still working on me. Dios todavía está obrando en mí. But then there's pruning. Y luego viene la podar. So pruning removes Podar ayuda what is preventing the growth. a remover lo que previene el crecimiento. So John 15:2 Juan 15:2 says, dice, every branch todo pámpano with fruit, que en mí no lleva fruto, he prunes lo quitará that it may bring forth more fruit. para que puede traer más fruto. Now, pruning in a physical garden, Ahora, podando en un jardín físicamente, you actually cut the plant. actualmente se corta la planta. So pruning can feel painful Entonces esto puede sentir doloroso because something is being removed. porque algo está siendo removido. Now, sometimes God can remove Ahora Dios puede remover relationships, relaciones, habits, hábitos, plans, planes, doors, I'm sorry, puertas, and comforts. y confortes. Pruning is not always a punishment. A veces podar no todo el tiempo es un castigo. Sometimes God can prune A veces Dios puede podar because He wants it to produce the most fruit. porque quiere que produzca más fruto. So what feels like love Entonces lo que parece amor is actually preparation. es actually what? Preparation. Preparación. And last I want to look at Y el último punto que yo quiero ver is making a garden takes time. es haciendo un jardín toma tiempo, Really, it takes time, it takes a lot of time. toma mucho tiempo. Spiritual growth also takes time. El crecimiento espiritual también toma tiempo. Doesn't mean that we excuse It doesn't mean, sin no quiere decir que nosotros excusamos al pecado or avoid accountability. o evitamos contabilidad. It means we understand Quiere decir que entendemos that transformation is a process. que transformación es un proceso. Philippians 1:6 Filipenses 1:6 says, He which has begun a good work in you will perform. que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. So do not give up too quickly Entonces no te das por vencida tan rápido. on what or who God is growing. ¿En qué o quién Dios está cultivando? We cannot change someone's heart through pressure, No podemos cambiar el corazón de una persona a través de la presión, fear, or control. temor o control.
plant, Sembramos, we water, echamos agua, teach, enseñamos, encourage, and animamos y we pray. oramos. So the purpose of planting El propósito de sembrar is to produce fruit. es para producir fruto. In Galatians 5:22, En Gálatas 5:22 23, y 23, it says the fruit of the Spirit, I'm sorry, Galatians what? 5:22. 5:22 y 23, It says the fruit of the Spirit mas el fruto del Espíritu is love, joy, peace, es amor, gozo, paz, long suffering, paciencia, benignidad, faith, meekness. bondad, fe, mansedumbre, templanza. For the evidence of Con la evidencia de spiritual maturity, madurez espiritualmente, not how loud we can preach, no es cuán fuerte podemos predicar or how many verses, o cuántos versículos podemos decir. the evidence is the fruit. La evidencia es el fruto. And eventually, Eventualmente, a healthy plant una planta saludable always produces seed siempre produce semillas that create more plants. que crean más plantas. So we are not called only No solo estamos llamados a to lead people guiar personas, to make a decision. a hacer una decisión. Jesus called us to make disciples. Jesús también nos llamó a ser discípulos. Planting the seed is important, Sembrando la semilla es importante, but discipleship continues after the seed has been planted. pero el discipulado continúa aún cuando la semilla, it continues when the seed what? Has been planted. Ha sido plantado. In other words, don't just plant a seed. En otra palabra, no solo sembraron la semilla, Don't plant a seed and walk away. I'm sorry, can you repeat? Don't plant seed and walk away. No sembres una semilla y dejarlo ahí, Because it will die. porque morirá. Become faithful workers Debemos de ser trabajadores fieles in God's garden. en el jardín de Dios. So we must plant the word. Debemos de sembrar la palabra, We must water dar agua with prayer, con oración, love, amor, encouragement. And let us y permitir speak truth in love. que hablamos verdad y amor, La verdad en amor. la verdad en amor, sorry. Let us protect Que podemos proteger new growth crecimiento nuevo without controlling sin controlar, sin controlándolo. Let us remain patient Que podemos permanecer pacientes with the thought process. con el proceso correcto. So this is just part one Esta es parte 1 of my how to learning how to make and grow disciples. de aprendiendo cómo hacer y crecer discípulos. I use a lot of them. It's hard to hear you, I'm so sorry. I use a lot of imagery Uso mucho imágenes to make it easy to understand. para que podamos entenderlo más fácilmente. Does anyone have any questions ¿Alguien tiene preguntas or comments? o comentarios? I guess I'll go. I wanted to say, yo quería decir que this is so
confirmation, es confirmación, because this is something that God had put in my spirit, because es algo que Dios había puesto en mi espíritu. Because the kingdom of God has to advance. Porque el reino de Dios tiene que ver avance. And if we don't have disciples that are capable of raising other disciples, si no hay discípulos que no son capaces de levantar otros discípulos, then the kingdom is going to be at a standstill. Entonces el reino no se va a mover. So I'm grateful for this word. Yo estoy agradecida por esta palabra, because even with the way that the classes and everything are formed in the institute, así como están formadas las clases en el instituto, es para crecer discípulos. It is to grow disciples. So that may be something that we eventually may start, because it's very, very important. Algo que podemos hacer porque es muy importante to grow disciples. Amen. So, because I use a lot of paint, Por los imágenes, does anyone have any questions on what anything that's given? ¿alguien tiene preguntas de sobre qué quiere decir los imágenes? Your voice is going out. Like any questions over the seed, the soil, the light, the water, the weeds, the Preguntas sobre la semilla, la tierra, la luz, podar. Y si no, I didn't hear the thing. I heard if you don't, But I'm done. entonces ya terminé. Good job. Thank you so much. Amen. Amen. Praise God. Glory to God. Glory to God. He is worthy to be praised. Amen. Good word. Amen. Praise God. And as we look, let me get situated here. Thank you, Mitch. All right. We thank God for that word. Y le damos gracias a Dios por esa palabra. We thank God for Victor. Le damos gracias a Dios por Víctor. Continue to allow the Lord to use you. Sigue dejando que Dios te use. Amen. Hallelujah. And we just ask God for growth every day. Y le pedimos a Dios por crecimiento cada día. So now we're going to get into our Route 66. Ahora vamos a empezar a nuestra ruta 76. And last week we covered quite a bit of ground. Y la última semana cubrimos mucho. Okay, there was a lot in the word for us last week. Había mucho en la palabra para nosotros la última semana. And I just pray that everybody's enjoying this trip that we're on in Route 66. Y yo oro que todos estén disfrutando de esta ruta 76. Amen. Amen. So we have a lot of ground still to cover. We're still in the book of Exodus. Y todavía tenemos mucho camino que recorrer. Todavía estamos en el libro de Éxodo. Amen. So I always want to encourage you, if you can take notes, to take notes. A mí siempre me gusta decirles que si pueden tomar notas, tomen notas. But I also want to encourage you to just let the word of God soak in. Pero también quiero decirles que dejen que la palabra de Dios llene sus seres. Amen. So just to give a big picture, Entonces, para dar un ejemplo of what we're doing in Route 66, de lo que estamos haciendo en Ruta 76, we're going through the Bible. estamos yendo a través de la Biblia. We're looking at the major things. Estamos viendo las cosas mayores que pasaron. We're looking at the major people. Estamos viendo a los personajes mayores, The major events. los eventos mayores que sucedieron. And what we've been able to see throughout Y lo que hemos podido ver is how Jesus is in every book of the Bible. es como Jesús está en cada libro de la Biblia. So we want to see how each book Entonces queremos ver cómo cada libro fits in the flow of God's story. cabe en la historia de Dios. How it shows us God's redemption.
cómo nos enseña la redención de Dios and how it reveals the gospel. y cómo se revela el Evangelio. So it's very important as children of God Entonces es muy importante como hijos de Dios that we understand the word of God que podamos entender la palabra de Dios and be able to apply God's word to our own lives. Amen. y poder aplicar la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Amén. Y'all so quiet today. Están muy callados esta noche. God is amazing. Hallelujah. So we've learned that the book of Exodus Hemos aprendido que el libro de Éxodo divides into 3 sections. está dividida en 3 secciones. So we've looked at the first section in the book of Exodus. Anybody remember what we've gone over so far in Exodus? ¿Alguien se recuerda la primera sección que hemos estado cubriendo en el libro de Éxodo? We learned that through Exodus 1 through 18, and it's called the outgoing. Aprendimos sobre Éxodo 1 al 18 y eso es sobre la salida. And we learned in that section that the Israelites needed a savior. Y aprendemos en esa sección que el pueblo de Israel necesitaba un Salvador. They needed to be rescued from bondage and death in Egypt. Necesitaban que ser rescatados de la esclavitud y de la muerte en Egipto. And then we saw the power of God to save them. Amen. Y luego vimos el poder de Dios rescatarlos. Amén. How God brought them out with his powerful hand. Cómo Dios los sacó con su mano poderosa. And we saw how God brought them out in one day. Y vimos cómo Dios los sacó en un día. An entire nation. Toda una nación entera. We're not talking about 2 or 3 people here. No estamos hablando de 2 o 3 personas. We're talking about several million people Estamos hablando de millones de personas walking out, saliendo, being freed from bondage and death. siendo liberados de la esclavitud y muerte. So as they left Egypt, we saw that God was committed to keeping them safe. Entonces, mientras que vimos que ellos estaban saliendo, Dios estaba dispuesto a cuidarlos, que ellos estuvieran seguros. He didn't just deliver them to leave them on their own, No solamente los liberó para que ellos estuvieran solos, but he wanted to be with them. pero Él quería estar con ellos. And we see how he manifested his presence Y vemos cómo Él manifestó su presencia through a pillar of cloud a través de la nube and a pillar of fire by night. y el fuego en la noche. So we see how God fed them with manna from heaven, Vimos cómo Dios los alimentó con maná del cielo, how he provided them with water when there was no water. cómo Él los provió de agua cuando no había agua. And we also see the importance of how the Old Testament Y también vemos la importancia como el Antiguo Testamento shows us Jesus. nos enseña a Jesús. So our road trip has brought us now Entonces, nuestro viaje nos ha llevado to Mount Sinai. hasta el monte Sinaí. And we're going to move through the last 2 sections. We probably won't get through both tonight. Y vamos a movernos hasta las últimas 2 secciones, pero a lo mejor no terminamos las 2. So the second section deals with the law. La segunda sección tiene que ver con la ley. It shows how God governed his people. Enseña cómo Dios gobernó sobre su pueblo. And we're going to look at that through Exodus 19 through 24. Y vamos a ver esto en Éxodo 19 hasta el 24. So we're also going to look at the holiness of God. Amen. Y también vamos a ver la santidad de Dios. Amén. God's people move from death. El pueblo de Dios se movió de la muerte, They come from bondage in Egypt, vinieron de la esclavitud de Egipto and they come under the government of God. y ahora van bajo el gobierno de Dios. So we're going to see how God reveals to them Entonces vamos a ver cómo Dios les revela how they're supposed to live before him cómo ellos deberían vivir bajo Él and with other people, right? y con otra gente, ¿verdad? So when God appeared to Moses in the burning bush,
Entonces cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, he assured Moses that the Israelites would be delivered. él le dio la seguridad a Moisés que los israelitas iban a ser liberados. Can someone read Genesis 3, verse 12? Alguien puede leer Génesis 3, versículo 12, And then Exodus 19:1. y luego Éxodo 19:1. Genesis 3, verse 12. Amen. From the Amplified. And the man said, the woman whom you gave me, wait a minute. And the man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me fruit from the tree and I ate it. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. I mean, let me see. I think I made a mistake on that. I think that's going to be 6:12. Let me double check. I'm so sorry. Denme un momentito. Yeah, Exodus 3:12. I'm sorry, I said Genesis. Yes. Perdón, yo dije Génesis, era Éxodo. So you want Exodus 3:12? Exodus 3:12. Yes, ma'am. Éxodo 3:12. And God said, certainly I will be with you, and this shall be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve and worship God at this mountain. Come on. Respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amen. Look how good God is. Miren qué tan bueno Dios es. He said, I'm going to bring you out, Él dijo, te voy a sacar and you will serve God on this mountain. y servirás a Dios en este monte. Anyone ready with Exodus 19:1? Aquí viene a Éxodo 19:1, 1 and 2. 1 y 2. Thank you, Lord. In the 3rd month, after the children of Israel had left the land of Egypt, the very same day they came into the wilderness of Sinai. When they moved out from Rephidim, they came to the wilderness of Sinai, and they camped there. Israel camped at the base of the mountain of Sinai. Amen. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Rephidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. So if we look at the scripture, Entonces, si podemos ver esta escritura, we see that they're exactly 3 months era exactamente 3 meses after the exodus from Egypt. después de la salida. So we see the Israelites in the wilderness of Sinai, Entonces vemos al pueblo de Israel en Sinaí and they're camped by the mountain. y están acampando en el monte. And we know there's a valley that's several miles long, Y sabemos que hay una valle de muchas millas. el parque de muchas ciudades, And God has brought them here y Dios nos atrae a este lugar. to the place that He prepared for them. Él les había- And from Mount Sinai, you're cutting out, Lucero. I don't know if she's cutting out for everybody. Yeah. You're cutting out, my dear. Yeah, Okay. that's what You have, yeah, I hear you. That's better. Okay. Okay. So this is where God was going to reveal Himself to them. Entonces,
And this is not just give me just a second. Let's see. Xiomara left already, didn't she? Trying to see. Can you go out and come back in? Maybe it'll fix the mic. No, I'm sorry, we're having some technical difficulties. Tenemos unas dificultades técnicas. Permítanos un momentito. God is good, amen. Dios es bueno. Él es bueno en todo tiempo. Le vamos a dar oportunidad que ella vuelva a meter para que podamos escucharla bien. Thank you, Jesus. Amen, hallelujah. Are you back, Lucero? So we see how God reveals himself to his people. Ahí es donde podemos ver cuando Dios se revele a su pueblo. And we need to understand that the mountain that they're under, this is not just any mountain. Esta montaña donde Dios había plantado su pueblo no era cualquier montaña. It wasn't a volcano. Tampoco no era volcano. It was pure granite, puro granito. So the Israelites were going to be camped there for about a year. Tenían que estar allí por alrededor de un año. So in Numbers 10, we can see the happenings of the Mount Sinai. Podemos ver todo esto en Número 10. So during that year, at the base of the mountain, durante ese año, en el base de la montaña, this is where God gives the 10 Commandments. Aquí es donde Dios empieza a dar los 10 mandamientos. He gives the law. Él da la ley. And then he also gives the design for the tabernacle. No, it's still messing up. Él también da el diseño del tabernáculo. So, this is where Aaron began to fashion the golden calf. Aquí es donde Aarón empieza a hacer la vaca de oro. So, and for about a year, the cloud by day, por un año, nube de día, the fire by night, el fuego, el nube de noche, el fuego de noche, no va a ningún lado. It goes nowhere. God doesn't move. He's with his people. He's present there. Él fue presente ahí con su pueblo. Exodus 19:3 says that while Moses went up to God, the Lord called to him out of the mountain. Éxodo 19:3 dice, cuando Moisés subió a Dios, el Señor le llamó a él desde la montaña, saying, thus you shall say to the house of Jacob, así dirás a la casa de Jacob, and tell the people of Israel, y dirás al pueblo de Israel, you yourselves have seen what I did to the Egyptians. Ustedes mismos vieron lo que yo hice a los egipcios, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself, y cómo te saqué como alas, como las del águila, y te traje a mí mismo. Look how good God is. Mire cuán bueno es nuestro Dios. God was saying to them, Dios les estaba diciendo, remember where you were, recuerda dónde tú estabas, remember who you were, recuerda quién eras, remember what I did and how I cared for you, recuerda como lo que yo hice y como yo tuve cuidado de ti. And sometimes as we go through our Christian walk, a veces mientras caminamos durante nuestra jornada cristiano, en nuestro camino con el Señor, sometimes I believe people tend to forget where we used to be before we met Jesus. A veces es fácil olvidar dónde estuviéramos
antes de que conociéramos a Jesús. And that puts us in a dangerous situation. Y eso nos pone en una situación muy peligrosa. But God wanted them to understand the reason he had accomplished this great deliverance for them. Dios quiso que ellos entendieran la razón por lo cual él hizo esta gran liberación por ellos. We praise your name, Lord. Te damos gloria. The whole point of the liberty that he provided for them was to one end. Tenía una sola final. He delivered them from Egypt so that he could bring them to himself. Los libertó de Egipto para que él pudiera traerlos a sí mismo. Isn't he wonderful? Él es maravilloso. Amen. Amen. Just like he delivered us, así como él libertó a nosotros. How he delivered us from the power and penalty of sin. Como nos libertó del poder y la penalidad del pecado. Thank you, Jesus. And he brought us to him, the living God. Nos trajo a él, el Dios viviente, for the sole purpose of fellowship with him. Yes. Para el propósito, para tener comunión con él. Thank you, Lord. And this repeats throughout the Bible. Esto se repite a través de la Biblia. That's what Jesus died for. Fue Amen. porque Jesús murió. Jesus, the lamb that was slain, el cordero inmolado. He's our Passover lamb that was slain. And we can read that in the New Testament. Eso podemos ver en el Nuevo Testamento. Él fue matado para libertar a nosotros. He was slain to deliver us. Yes. Hallelujah. And Thank to you, bring Lord. us to God. Y atraernos hacia Dios. Hallelujah. Amen. One thing we have to understand as children of God, una cosa que tenemos que entender como hijos de Dios, is serving and laboring for Jesus is not how we get to Jesus. Serviendo y laborando a Jesús no es como nosotros podemos llegar a Jesús. But Yes, in Lord. serving Jesus and in laboring for Jesus, en sirviendo a Jesús y laborando por Jesús, siempre hay una estructura. There's always a structure. There's always a way that the people of God meet God and serve God. Siempre hay una manera, un camino, como las personas de Dios conocen a Dios y sirven a Dios. We serve God because he set us free. Yes, Lord. Servimos a Dios porque él nos libertó. Are we good now, Lucero? I think so. I still think that. Still got a little static, but it's all right. We're gonna see how far we can get. God said, Okay. Dios dijo, I bore you on eagle's wings and brought you to myself. te traje por las alas De las águilas y te traje a mí mismo. So, de las águilas y te traje a ti. Exodus 19:5 Entonces, Éxodo 19:5 and 6. Anyone have it? Exodus ¿Alguien lo 19:5 tiene? and 6. Éxodo 19:5. Exodus 19:5. Now therefore, if you will in fact obey my voice and keep my covenant agreement, then you shall be my own special possession and treasure from among all peoples of the world. For all the earth is mine. And 6. Pues, ¿tienes cuidado? And 6 too. And 6, yes, ma'am. Y 6. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation, set apart for my purpose. These are the words that you shall speak to the Israelites. Ahora pues si vieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra,
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Look at God. Mira a Dios, This is so awesome esto está maravilloso, because God is saying redemption changed everything. porque Dios está diciendo que la redención cambió todo. Redemption changed their identity. Cambió la identidad, It changed their mission. cambió la misión It redefined who they were y definió quién eran and what they were supposed to do with their lives. y lo que tenían que hacer con sus vidas. So we're talking about a group of people here Estamos hablando de un grupo de gente who in Egypt were nothing but slaves. que no eran nadie más que esclavos. They worked for a master who did whatever he wanted to with them. Trabajaban por un dueño que ellos hacían lo que él quería. But because of the lamb that was slain, hallelujah, Por el cordero que fue inmolado, they had become God's special people. ellos se convirtieron en un pueblo especial para Dios. So when God saves us, Cuando Dios nos rescata a nosotros, we receive a whole new identity. recibimos una nueva identidad. We receive a whole new mission. Hallelujah. Recibimos una nueva misión. We serve the Lord who died for us. Servimos a Dios que murió por nosotros. And we become a part of his kingdom. Y nos convertimos parte de su reino. That's a life filled with purpose. Esa es una vida llena de propósito. It's a life filled with value and meaning. Una vida llena de valor y significado. And in Exodus 19:8, it says, all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. And Moses reported the words of the people to the Lord. Y en Éxodo 19:8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hallelujah. Oh, Lord, we thank you. We praise your name. Te damos gracias, Señor. And we can look in Deuteronomy 5:28, it says, and the Lord said to me, I have heard the words of this people, which they have spoken to you. They are right in all that they have spoken. Oh, that they had such a mind as this always, to fear me and to keep all my commandments, that it may go well with them and with their descendants. Amen. Y en Deuteronomio 5:28-29. 28-29 dice, y serviréis allí Deuteronomio 5, Ajá, 5:28-29. y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me habléis. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien, está todo lo que han dicho. ¿Quién diría que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? So as we come to the giving of the law, Entonces, mientras llegamos a cuando la ley se les va a ser entregada, we need to know something about the law. tenemos que saber algo sobre esto. We need to know first Primeramente, tenemos que saber what the law cannot do. qué es lo que la ley no puede hacer. You see, God never intended for the law to be a way for man to be saved. Ves que Dios nunca quiso que la ley fuera la manera en que el pueblo será salvo. Because as we just read in Deuteronomy 5:28-29, Porque lo que acabamos de leer en Deuteronomio 5, 28 y 29, God knew
the inability of the human heart to keep the law. Dios la integridad del ser humano de guardar la ley. So let's look at what the law cannot do. Entonces vamos a ver lo que la ley no puede hacer. The law cannot make anyone perfect. La ley no puede hacer a nadie perfecto. And I'm going to give you some scriptures for this. You can write them down and you can read them later. Hebrews 7:11 through Y se 19. pueden las escrituras. Hebreos 11:29. Hebreos 7:11 a 19. And also Hebrews 10:1 through 2. Hebreos 10:1-2. The law cannot justify us. La ley no nos puede justificar. And the law cannot make us right before God. Y la ley no nos puede hacer rectos delante de Dios. And you can read that in the book of Acts, chapter 13, Y puedes leer eso en Hechos capítulo 13, Romans chapter 3, Romanos capítulo and 3 Galatians chapter 2. y Gálatas capítulo 2. And as Paul declared in the book of Galatians chapter 3, verse 21, Y como Pablo declaró en Gálatas capítulo 3, verso 21, the law cannot give life. la ley no puede dar vida. So now we're going to look at what the law does. Entonces ahora vamos a ver lo que sí hace la ley. The law pronounces us guilty because we failed to keep it. La ley nos dice que somos culpables porque hemos fallado en guardarla. That's what the law does. Es lo que hace la ley. So it's kind of like a school teacher or a schoolmaster, a principal at a school, you can say. Entonces es como un principal o un maestro en la escuela. So it leads us to Christ eventually. Nos lleva hacia Cristo eventualmente. It's kind of like a pattern. We read the law, Es como una pattern. Vemos la ley, we try to keep the law, tratamos de guardar la ley we fail the law, y fallamos la ley we try to keep it again, y otra vez tratamos de guardar and la we ley fail again. y otra vez fallamos. And that's when we discover Pero we discover then luego descubrimos that we need a savior. que necesitamos a un Salvador. Amen. Amén. We need Jesus. Necesitamos a Jesús. So on Exodus, let's go to Exodus 19:16. Entonces, en Éxodo 19:16, It says, on the morning of the third day, on the morning of the third day, there were thunders and lightnings and a thick cloud on the mountain and a very loud trumpet blast, so that all the people in the camp trembled. Éxodo 19:16. en Éxodo 19:16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Can you imagine coming up to a mountain like that? ¿Se imaginan llegar a un monte así? What would you do if God revealed himself to you like that? ¿Qué hubieran hecho ustedes si Dios se hubiera revelado hacia ustedes? This was a mountain that had thunder, Tenía truenos, lightning, relámpagos, a thick cloud on the y mountain, una espesa nube sobre el monte, a trumpet blast, un estornudo de bocina. Can you imagine? Try to imagine yourself standing there. Traten de imaginarse ustedes allí. And it says in 17, Moses brought the people out of the camp to meet God, and they took their stand at the foot of the mountain. Y el 17 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios.
y se detuvieron al pie del monte. In Exodus 18, the next scripture says, now Mount Sinai was wrapped in smoke. Mm. Y el próximo verso dice que todo el Sinaí Now, humeaba. if you keep reading the scripture, Y si siguen viendo, it'll tell you that it was wrapped in smoke because the Lord had descended upon it. Mm-hmm. dirá que ya porque el Señor había descendido. Amen. And the Bible says in 20 that the Lord came down on Mount Sinai. Y la Biblia dice en el 20 que el Señor había descendido sobre el monte Sinaí. He came to the top of the mountain. Fue a la cumbre del monte, He called Moses to the top, and Moses went up. llamó a Moisés a la cumbre. Amen. And this is just a peek at the majesty of God. Y eso es un poco de la majestad de Dios. So, a big lesson that we can learn in the book of Exodus Es lo grande que podemos aprender sobre el libro de Éxodo is that the only hope for transformation es que la única esperanza de transformación is regeneration. Mm-hmm. Amen. era ser regenerados. The only hope for man La única esperanza para el hombre is to have the new birth es tener ese nuevo nacimiento and allow the work of the Holy Spirit to change us from the inside out. Yes. y dejar que el Espíritu Santo nos cambie de adentro hacia afuera. And if you don't know the Lord, Y si tú no conoces al Señor, you need the God who shook Mount Sinai. tú necesitas a ese Dios que hizo temblar el monte Sinaí. Amen. Hallelujah. The God who delivered his people from bondage. Yes. El Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud. So now we get to Exodus 20, where we find the law of God. Ahora llegamos a Éxodo 20 y ahí es donde encontramos la ley de Dios. So when we talk about the law, Cuando hablamos sobre la ley, I want to make two distinctions here. quiero hacer dos puntos aquí. One is the law of God, Uno es la ley de Dios, and that's where we find the Ten Commandments. Amen? Amen. y ahí es donde encontramos los 10 mandamientos. Amén. And after God gave the Ten Commandments, Y en los 10 mandamientos he also gave Moses a lot of other laws. también le dio a Moisés muchas otras leyes. So if you ever hear the term Mosaic law, Entonces, si un día escuchas el término de Mosaic Law, that was the laws that God gave Moses esas son las leyes que Dios le dio a Moisés on how to govern the people in a civil way. y cómo gobernar al pueblo de una manera civil. Amen? So when we get to, let me go back here on my notes. Romans chapter 7, verse 6 and 7. It Cuando says, llegamos a Romanos 7, 6 y 7. Romans chapter 7, Romanos 7, verses 6 through 7. And if somebody would read that, I want to bring this out real quick before we get into the commandments. si alguien por favor puede leerlo. All right. 7, 6, and 7. Amen. Yes, ma'am. But now we have been released from the law and its penalty, having died through Christ to that by which we were held captive, so that we serve God in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter of the law. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary,
if it had not been for the law, I would not have recognized sin, for I would not have known about coveting what belongs to another and would have no sense of guilt if the law had not repeatedly said, you shall not covet. Amen. Hallelujah. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella, y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso Sergio que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Amen. Thank God for your microphone. Hallelujah. So we see within the 10 Commandments, Entonces vemos en los 10 mandamientos thou shalt. que no harás. It's within the law of God that we discover what sin actually is. Y es en la ley de Dios que descubrimos qué es el pecado. But if we go to Acts 15, and you can read this at home, Pero si vamos a Hechos 15, lo puedes leer en tu casa, and John 7, y Juan 7, that's where they're going to be talking about the law of Moses. allí es donde van a estar hablando sobre la ley de Moisés. Okay? So the law of Moses La ley de Moisés is not binding upon Gentiles. no es sobre los gentiles. And if you read in Acts 15, under the inspiration of the Holy Spirit, Y si lees en Hechos 15, bajo la inspiración del Espíritu Santo, the apostles released the Gentiles from Mosaic law. los apóstoles soltaron al pueblo de la ley mosaica, But the law of God remains, pero la ley de Dios permanece, the 10 Commandments. Amen? y son los 10 mandamientos. Amén. So I don't want to confuse you, so I'm gonna leave that there, but I just want you to know that there were two different kind of laws. Entonces no quiero confundirlos, pero sí quiero que sepan que habían dos diferentes tipos de leyes. So in Exodus 20, verse 1, it says, En Éxodo 20:1, it says, and God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. dice, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor, tu Dios, que te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Amen? So Amén. this is important because in it, Entonces, esto es importante porque aquí we see how God sets up the authority of the 10 Commandments. vemos cómo Dios le da la autoridad a los 10 He mandamientos. said, I am the Lord your God. Él dice, yo soy el Señor tu I Dios. brought you out. Yo te traje. Amen? These were not man's inventions. Esto no era un invento humano, These were not man's suggestions. no eran sugerencias humanas And they were not man's opinions. y no era la opinión de los hombres. The phrase, the Lord your God, La frase, el Señor tu Dios, you'll see how it's repeated, I believe about 5 times in this section. vas a ver cómo se repite, creo que como 5 veces en esta sección. And it's used to remind the people of the authority behind the commandments. Y es usada para recordar a la gente de la autoridad en los 10 mandamientos. So Moses wasn't just telling them 10 opinions that he got up on the mountain. Entonces Moisés no nomás le estaba dando al pueblo 10 opiniones, But he teaches them pero él les enseña that the 10 commandments were spoken by the Lord God Almighty. Hallelujah. que los 10 mandamientos fueron hablados por el Dios Todopoderoso, God, the author of the law. Dios el autor de la ley. Amen. So Amén. as we look at the 10 commandments, Entonces, si vemos los 10 mandamientos, you can kind of sum them up in 2 things. los puedes sumar en 2 cosas. God was demanding supreme devotion to himself
Dios quería toda la suprema devoción a Él and he commanded sincere affection for other people. y también Él demandaba una afección sincera hacia los demás. So in the first 4 commandments, Entonces, en los primeros 4 mandamientos, in Exodus 20, verse 3, 4, en Éxodos 20, 3 y 4, it says, "You shall have no other gods before me. dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. You shall not make for yourself a carved image No te hagas ninguna clase de ídolo, or any likeness of anything that is in heaven above, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, or that is in the earth beneath, en la tierra o en el mar, or that is in the water under the earth. o en el mar. You shall not bow down to them or serve them." No te inclines ante ellos ni les rindas culto. Now look how God begins with the subject of worship. Hallelujah. Entonces, fíjate cómo Dios empieza con la adoración. Do you remember when he brought them out? He told Moses to tell Pharaoh to let his people go. ¿Te recuerdan cuando Dios los estaba sacando de Egipto? Él les dijo a Faraón que los dejara So that they can worship him in the desert. para que ellos Hallelujah. pudieran adorarle en el desierto. So he begins the 10 commandments with worship. Entonces, Él comienza esos 10 mandamientos con la adoración. Why? Because ¿Por qué? we were made to worship him. Amen. Porque nosotros fuimos hechos para adorarle. Amén. Hallelujah. Worship is the ultimate purpose of man. If you didn't know. Yes. Yes. La adoración fue la razón de nuestra existencia. And that's why worship has also been Y por eso la adoración también ha sido one of the problems of men. uno de los problemas del hombre. And that's why God began the 10 commandments with worship. Y por eso Dios comenzó los 10 mandamientos con la adoración. God was like, he didn't want substitutes. Dios no quería sustitutos. He wanted true worship, pure worship. Él quería una adoración pura, verdadera. And true worship is living to and living for the glory of God, our Creator. Amen. Y una adoración verdadera es viviendo para nuestro Creador. And when you choose to not worship the true and living God, Pero cuando tú escoges no adorar al Dios verdadero, then you're going to choose to worship somebody else or something else. entonces estás escogiendo adorar a alguien más o a algo más. Every one of Satan's strategies Cada estrategia del enemigo is to the end that men and women would serve idols rather than serve their Creator. es con el final de que cada ser humano adore a algo más que no sea el Creador. And one thing about idols Y algo sobre los ídolos is that they always present themselves as something that they're not. es que siempre se van a presentar como algo que no son. The Apostle Paul said in Romans 1:25, El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:25, he said, "Man exchanged the truth about God for the lie." dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Amen. Our life is built on Nuestra identity. vida está en la identidad. But idols tell you that you can find your identity in them rather than in God. Pero los ídolos te dicen que tú puedes encontrar tu identidad en ellos y no en Dios. And rather than in Jesus Christ. Y no en el Señor Jesucristo. So if you look at even the world today outside of Jesus, Entonces, si tú puedes ver al mundo hoy afuera del Señor Jesucristo, it finds its identity in what it does and what it possesses. encuentra su identidad en lo que tiene o en lo que hace. But when you have a true encounter with Jesus, Pero cuando tú tienes un encuentro verdadero con Jesús, that identity is changed. esa identidad Amen. cambia. Jesus is our life. Jesús es nuestra vida. Jesus is our peace. Jesús es nuestra paz. He is our hope of glory. Él es Hallelujah. nuestra esperanza de gloria. So God speaks to the issue of worship and idolatry
Entonces Dios habla sobre la adoración y la idolatría, because idolatry results in every kind of sin. porque la idolatría resulta en cada otro pecado. Amen. Amén. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Exodus 20, verse 7 Éxodos 20, versículo 7, says, "You shall not take the name of the Lord your God in vain." dice que no tomarás el nombre del Señor en vano. So a man's character and reputation, or a woman's character and reputation, So que el carácter de un hombre o una mujer it's tied to his name. está sujeto al nombre. We see how people respond to the mention of someone's name. Vemos cómo alguien responde al mencionar el nombre de alguien. You ever been in a crowd and somebody yells out somebody's name? ¿Has estado alrededor de una multitud de gente y alguien grita un nombre? And everybody just turns around. Their Y faces todos se change. voltean, sus You know, caras cambian. they're responding to that identity or that reputation. Están respondiendo a esa repetición o a ese nombre. To take somebody's name in vain, Pero tomar el nombre de alguien en vano it means to emptiness significa hacia el vacío or to an empty purpose. o para un propósito vacío. So carelessly using that name Entonces, lo más usando ese nombre sin propósito is like misusing or abusing it. es como no estar usándolo correctamente o abusando de usar ese nombre. How many of you have ever heard somebody ¿Quién de ustedes ha escuchado a alguien say the Lord's name in vain with a bunch of profanity? decir el nombre del Señor en vano con mucha profanidad? Man. You know? ¿Sabes? You wanted to say something? I'm sorry. Just amen. Amen. Lo más amén. You can also take the Lord's name in vain También puedes tomar el nombre del Señor en vano. when you say the Lord told me and the Lord ain't told you nothing. Cuando dices, el Señor me dijo y el Señor no te ha dicho nada. As children of God, Como hijos de Dios, we can take the name of the Lord in vain podemos tomar el nombre del Señor en vano, by being hypocrites, siendo hipócritas, claiming the name of God but not acting according to what he represents or who he is. clamando el nombre de Dios, pero no actuando como alguien que representa lo que Dios es. In Luke 6:46, En Lucas 4:46, he says, "Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you?" dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te he dicho? He said it right there. Ahí lo dijo. So there are many ways to take the Lord's name in vain. Entonces hay muchas maneras de tomar el nombre del Señor en vano. So if we read Exodus 20, verse 8, I'm not going to read it for the sake of time. Si vamos a Éxodos 20, Verses 8 through 11, versículos 8 al 11, no lo voy a leer todo por el tiempo. God gives the commandment Dios da el mandamiento to remember the Sabbath day to keep it holy. de recordar el día sabático y que sea santo. He said, you labor 6 days, do all your work, Él dice, tú trabajas 6 días, haces todo tu trabajo, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. pero el día 7 es el día de reposo para tu Dios. Now, this is something God has dealt with me in my own life. Y ahora, esto es algo que Dios ha tenido que tratar conmigo en mi propia vida. And I'm not here to say whether the Sabbath should be a Sunday or a Saturday. Y yo no estoy aquí para decir si el día de reposo debería ser un sábado o domingo. I believe it's the day that you set aside to seek the Lord and to rest. Yo creo que es el día que tú pones a un lado para buscar a Dios y descansar. I remember I went to a service with Pastor Sal and Pastor Bliss. Yo me recuerdo que yo fui a un servicio con Pastor Sal y Pastor Bliss. One of the pastors said,
Now, if the Almighty God Y un pastor rested dijo, si el Dios Todopoderoso descansó on the seventh day, en el séptimo día, who are we not to rest? ¿quién somos nosotros para no descansar? And God really dealt with me during that time because I was working until I had no more strength. Y Dios verdaderamente estaba trabajando conmigo porque yo verdaderamente estaba trabajando hasta que yo no tenía fuerzas. And I even wound up in the hospital. Hasta llegué a ir al hospital. So it's very, very important that we take that rest. Amen. Entonces es muy, muy importante que tomemos ese descanso. A time to worship the Lord, a time to meditate in God, you know? Un tiempo para adorar a Dios, para meditar en Dios. And that's going to help not only our spiritual well-being, but also our physical well-being. Y eso no solamente nos va a ayudar espiritualmente, pero también físicamente. So the next commandment that he gives, Entonces, el próximo mandamiento que Él da, and this is going to be the last one we'll cover tonight, is in Exodus 20, verse 12. y este va a ser el último que vamos a cubrir hoy, esta noche, y está en Éxodos 20:12. He says, honor your father and your mother, Dice, honra a tu padre y a tu madre, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amen. And I'm going to stop right here tonight because we're going to get through this. I promise y'all. I'm just, it's Y aquí just vamos so a much. parar. Does anyone have any comments, any suggestions tonight in the Bible study? Anything that we talked about? Any doubts? Anything you want to add? ¿Alguien tiene unos comentarios, sugerencias, cualquier cosa que quiere añadir? Yes, I just wanted to say Yo solo quiero decir that rest is important que el descanso es importante, Amen. because when your resistance is low, porque cuando tu resistencia está baja, the enemy likes to take cheap shots. el enemigo le gusta tomar a ventaja. Amen. So we have to be wise Entonces tenemos que ser sabios Amen. and take care of ourselves y cuidarnos spiritually, mentally, physically, espiritualmente, mentalmente, físicamente, so that we can continue to be useful para que continuemos siendo usados and effective. y ser eficientes. Amen. That's so true. I just want to comment on the Bible study. Yo también quiero dar un comentario The Bible study that Victor was teaching. sobre el estudio bíblico que trajo Víctor. It's one part. It was very important for seed and harvest. Una parte que era tan importante sobre sembrar y cosechar. And that's one of the major insight in general. Y eso es algo muy importante de ver generalmente, That the church que la iglesia don't focus on that. no se enfoca Because Jesus came porque Jesús vino to train the disciples. para entrenar a los discípulos. He trained them Él los entrenó so we can know how para que nosotros supiéramos cómo to make disciples hacer discípulos and how to gather the harvest y cómo cosechar and bring them in the church. y traerlos a la iglesia. It should be like a revolving door. Debería ser como una puerta que da vueltas. We train them Nosotros los entrenamos, and they go out ellos salen and get others. y traen a otros. So the days all of my life that I've been in church, Entonces, todos mis días, mi vida que he estado en la iglesia, and this is in general, y esto es generalmente, they don't do too much training to make disciples. no hacen mucho entrenamiento en hacer discípulos.
from my observation. de mis observaciones. Now I know some churches probably do, Ahora yo sé que unas iglesias probablemente sí lo hacen, but I think it's a very important part of the body of Christ. pero yo creo que es algo muy importante en el cuerpo de Cristo. And that's what I want to say. Y eso es todo lo que quería decir. Amen. Amén. We have a guest typing. Tenemos a alguien escribiendo. God is amazing. He's worthy to be praised. Dios es digno. And, you know, that's how, let's see, not creating other idols spoke to me because I No now creando. realize No creando otros discípulos me habló a mí porque ahora realizo, okay, not creating other idols no creando otros ídolos, spoke to me me habló because I now realize porque ahora realizo how my spouse and working 24/7 como mi compañero y trabajando 24/7 became idols in my heart. se convirtieron en ídolos en mi vida. You know what? ¿Sabes qué? God is amazing because He is the God Dios es maravilloso porque Él es el Dios who brings that revelation que trae esa revelación. because He says, "You shall have no other gods before me." Porque Él dice, no tendrás ningún otro Dios delante de mí. And our guest is so right because Y nuestro guest está en lo correcto porque an idol doesn't necessarily have to be a statue or a picture. un ídolo no necesariamente tiene que ser una imagen o un mono. Anything Todo that comes before God lo que viene antes de Dios can be an idol. That's puede right. ser un ídolo. Amen. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. And anything that gets more time than you give God is an idol. Y todo lo que le das más tiempo que a Dios puede ser un ídolo. So true. Lord, bring down the idols in our lives. Señor, trae bajo todos los ídolos en nuestras vidas. Sure right. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Anybody else have anything they want to comment on or share tonight? ¿Alguien más tiene un comentario o quiera compartir? And if not, I'm going to ask if anybody will pray us out to be dismissed tonight. Thank everybody. Yes, ma'am. Oh, there was a guest. Oh, I'm sorry. I'm sorry. ¿Alguien está escribiendo en el chat? Anybody writing in the chat? I think it was the message that just, oh, yeah. There we go. I see it now. Gracias, Señor. God also talks about an uneven scale. También habla sobre una balanza Because desequilibrada, like balance. porque tenemos que tener balance. Amen. Amén. I think that's very important in ministry, Creo que eso es muy importante en el ministerio really in everything we do because Yeah. y en todo lo que hacemos, porque because sometimes, you know, God tells us, or we understand that our first ministry is our family. You know, a veces nosotros entendemos o Dios nos dice que el ministerio primero es nuestra familia. and sometimes we lose out on important moments with our family Y a veces perdemos esos momentos especiales con la familia because we tend to push them to the side
porque los ponemos a un lado and it shouldn't be that way. y no debería ser de esa manera. They should be right there at the forefront, all of us together, Ahí estuvieran al frente de la serving the línea, Lord together. sirviendo a Dios todos juntos. Amen. Our guest says, "This is my third time joining these studies, and I El just guest, want." I'm sorry. Go el ahead. guest, el guest dijo que esta es su tercera vez estando en estos estudios bíblicos. And I just want to thank you all Y les quiero dar gracias a todos for the powerful word that always speaks to me. por el mensaje poderoso que siempre me habla. God bless you. Amen. Dios te bendiga, hermano. Amen. And we love you, and we are so glad that you are here with us. La amamos y estamos muy contentas que está con nosotros. Amen. And I know one day you're going to come out of that chat and take that microphone. Y sé que un día van a salir de ese chat y van a hablar por el micrófono. Amen. We're going to give you time. Vamos a dar tiempo. Amen. Anyone want to pray to dismiss us tonight? ¿Alguien quiere orar para despedirnos? Lucero, thank you so much. Yes, no problem. Thank you, everybody. Glory, glory. Father, we just thank you tonight Padre, te damos gracias esta noche for your everlasting word, por tu palabra, Señor, for your eternal word por tu palabra eterna, Señor, that will never fail. que nunca fallará. Heaven and earth will pass away, El cielo y la tierra se but irán, your word will stand. pero tu palabra va a permanecer. We thank you for truth, Te damos gracias por la verdad, knowledge, por el conocimiento and understanding. y por el conocimiento. We glorify your name tonight, God, Glorificamos tu nombre esta noche, Señor, as we go our separate ways, Lord, mientras que vayamos a nuestros lugares, but all still connected in the spirit Amen. pero todos siempre conectados en el Espíritu and under your own watching eye. y bajo tu ojo poderoso, For you are good. pues tú eres bueno. We appreciate you. Te damos gracias, We adore you. Yes. te adoramos And we need you. y te necesitamos And we trust you. Ooh, y yes, Lord. confiamos en ti And we believe you. Yes. y creemos en ti. Hallelujah, God. We just Aleluya, thank Dios. you. Te damos gracias. Hallelujah. Keep everyone until we meet again in Jesus' name. Guarda a todos hasta que nos veamos otra vez en el nombre de Jesús. Amen. Hallelujah. Let's give Amén. God a praise. Hallelujah. Hallelujah. He's worthy. Worthy Thank you, to be Jesus. praised. Amen. Thank you, Jesus. Y'all have a wonderful night. You too. God God bless bless. y'all. Love y'all. Good Love night. you too. Till next Good time. night.